Bueno, jóvenes, vamos a ver entonces lo que son demostraciones sobre paralelismo. Estos dos ejercicios me dicen, vamos a hacer el primero, si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, entonces M es paralelo a N, o sea, estas dos rectas. Esta se le llama M y a este se le va a llamar N. Muy bien, dice que estas dos rectas van a ser paralelas, pero antes de ver esto de paralelismo, ¿verdad? Vamos a ver estos teoremas. ¿Qué dicen estos teoremas? A ver, leamos. Dice, si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes formados por una recta transversal que las corta son congruentes. Bueno, estos teoremas nos dicen que nosotros los vamos a tomar como verídicos, ¿sí? O sea, como verdaderos. Si cumple esto, entonces, si esas dos rectas que son paralelas, entonces me va a cumplir que los ángulos correspondientes formados por una recta transversal que las corta son congruentes. Muy bien, ¿cuáles son aquellos ángulos correspondientes? Pues en este caso sería 3 y 1. Aquí sería este ángulo con A. El ángulo lo podríamos llamar CAG, correspondiente con el ángulo eh, a ver, el ángulo CAD correspondiente con el ángulo ABE. En este caso, este ángulo de aquí con este. No lo hice con este porque aquí no tenía ángulo. A ver, comencemos. Dice si esos dos son congruentes. Entonces me dice que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Me dice que este de aquí es congruente con esta, que son iguales. Muy bien, si son iguales, entonces lo que me está diciendo me lo está proporcionando, ¿ya? Entonces las afirmaciones que vamos a tener aquí nosotros le vamos a llamar ¿qué tipo de razón? Recuerden que en las demostraciones nosotros lo que damos son una afirmación, nos dan la afirmación y nosotros damos nuestra razón. Las demostraciones son para eso, ¿sí? Ya damos una afirmación y aquí nos vamos a dar por qué razón esta afirmación es correcta. Entonces, esto es correcto por dato, porque nos los están proporcionando. Dice que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Ya no lo dan. Ahora, dice la segunda afirmación. Aquí solo vamos a completar, ¿verdad? El ángulo 2 es congruente con el ángulo 3. Muy bien, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3. ¿Por qué estos dos ángulos son congruentes? Nos están diciendo que este ángulo es congruente con él. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son congruentes? Bueno, son congruentes porque son opuestos a un vértice. Observen, aquí está el vértice y estos dos son opuestos y sabemos que opuestos por el vértice son congruentes. Entonces ahí vamos a explicar entonces por qué. Porque son opuestos por el vértice. Muy bien. Ahora, observen. Si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3, nosotros llamamos simetría o por sustitución, también lo podríamos decir, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3 y aquí dice la tercera parte, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. ¿Y por qué motivo entonces? Por sustitución. ¿Qué hemos sustituido? La ecuación 2 en la ecuación 1. 2 en 1. Hemos por sustitución de 2 en 1. De la parte 2, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3, entonces la sustituimos aquí. ¿Cuánto vale el ángulo 2? El ángulo 3. Y aquí nos queda que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Por lo tanto, si este ángulo con este son congruentes, dice el teorema 1, si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes formados por una recta transversal que las corta son congruentes. Pero en este no es este el que vamos a tomar, sino que vamos a tomar el recíproco.
Los recíprocos de estos también son verdaderos. Dice, si dos ángulos correspondientes formados por una recta transversal que corta dos rectas son congruentes, entonces las rectas son como paralelas. Y eso es lo que queremos demostrar, que estas dos rectas sean paralelas. Por lo tanto, lo que vamos a decir aquí entonces, que M es paralelo con N. ¿Por qué? ¿Por qué razón son paralelas? Porque son ángulos correspondientes. O podría decir porque el ángulo 1 y el ángulo 3 son correspondientes. Porque son ángulos correspondientes. Y me cumplen este teorema, ¿verdad? Muy bien. Teniendo esto, ya tenemos demostrado. Y aquí lo único que podríamos terminar la demostración es lo que queda demostrado. Listo. Nosotros cuando terminamos una demostración, aquí queda lo que se quería demostrar. Entonces siempre tienen que poner al final de la demostración LQQT, que significa lo que se quiere demostrar. Esto era lo que se quería demostrar, ¿verdad? Eso es lo que queríamos demostrar, lo demostramos. Muy bien. Pasemos al ejercicio 2. En este caso nos vamos a identificar, solo hay letras, vamos a identificar los ángulos. Recuerden que el ángulo del centro es el que me identifica dónde se encuentra mi ángulo, mi lado del centro. Entonces vamos a ver, dice, si el ángulo BAD, a ver, ¿quién es B? Está BAD, de este están hablando, ya lo vamos a mencionar, lo vamos a ubicar con este color. Si el ángulo BAD, este que está aquí, muy bien, y el ángulo ABE, o sea, este que está aquí, que dice de ellos, son suplementarios, o sea, nos están diciendo que estos dos ángulos son suplementarios. Y cuando dos ángulos son suplementarios es que suman 180. Entonces me dice que estas dos rectas son paralelas. Solamente eso. Yo quiero demostrar que estas dos rectas son paralelas y solo me dan esto. Muy bien. Aquí ya tenemos dos afirmaciones y nuestro objetivo solamente es de cumplir cuáles son las razones. El primero, la medida del ángulo BAD más la medida del ángulo ABE es igual a 180. ¿Por qué razón? Por dato. Esa es la razón por la que se cumple esto. Vamos a ver la parte 2. La medida del ángulo BAD es esta. BAD, este que está aquí, más la medida del ángulo BAG, o sea, este que está aquí, lo vamos a ubicar. BAG, o sea, este que está aquí. O sea, este más este, que lo voy a anotar también con el mismo color, es igual a 180. ¿Y esa por qué razón? Veamos esta definición de par lineal. Dice que es un par lineal. Es un par de ángulos formados por rayos opuestos que comparten un lado en común. Y estos dos ángulos, la suma de sus medidas es igual a 180. Entonces, aquí dice que esos dos es igual a 180. Entonces, ¿por qué son igual a 180 por esta definición? Por definición de par lineal. Muy bien. Ahora que tenemos esto, dice la parte 3. Dice que la medida del ángulo BAG, este que está aquí, BAG, o sea, este, lo voy a volver a sombrear para que ustedes lo puedan observar. Lo voy a poner de color, ya está, este, color rojo, rosado mejor, para que lo puedan identificar mejor. Este ángulo que está aquí, en la segunda parte, es igual a la medida del ángulo ABE. ABE, o sea, este que está aquí. Muy bien.
Pero, ¿por qué son iguales? ¿Cómo confirmamos nosotros que esos dos son iguales? Bueno, partimos de una sustitución del ejercicio de esos dos ejercicios. Así que, ¿cómo? Vamos a igualar el ángulo 1, perdón, la operación 1 con la 2. Vamos igualando 1 con 2. Vamos a ir igualando 1 con 2. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Vamos a hacer aparte y nosotros vamos a confirmar que esto es correcto. Entonces yo lo voy a hacer aparte. Aquí. Vamos a ver. Vamos a igualarlo. Entonces yo voy a escribir él. Este que está aquí. Bueno. Quiero traerlo aquí abajo. Eso. Ahora lo voy a igualar ¿con quién? Con este que está aquí. Entonces, pero el 180 lo vamos a dejar afuera. Porque hemos igualado 180 igual a esto. 180 igual a 180, ¿verdad? Eso es lo que queremos igualar. Entonces, de aquí solamente mandamos 1, ¿verdad? Al otro lado de la igualdad. ¿Quién sería? Si ustedes observan, uno va a ser el opuesto de él. Vamos a tener esta parte y vamos a tener la otra parte. Vamos a tener menos la medida menos este ángulo que está aquí igual a este ángulo que está aquí. Y es de ahí donde se obtiene, ¿verdad? ¿Qué acabamos de hacer? Igualamos los dos 180. Muy bien. Despejamos la medida del ángulo BAD a mi lado izquierdo y solo tengo la medida del ángulo BAG, que es uno de los que necesitábamos. Ahora, este es el opuesto de él, ¿verdad? Este es el opuesto de él, entonces esto es 0 y lo único que me va a quedar es que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Entonces, por eso, por igualación, o sea, por igualar la 1 con 2, nos queda este resultado. Nosotros lo confirmamos aquí abajo, que era cierto, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, vamos a culminar aquí, porque estas dos rectas son paralelas. Muy bien, ¿por qué? Porque cumplen con qué? Que si dos rectas son paralelas, los ángulos, aquí está. Si los ángulos alternos internos formados por una recta transversal que corta dos rectas son congruentes, entonces esas rectas son paralelas. Y como estos son alternos internos y son congruentes, por lo tanto, entonces aquí vamos a decir, por ser ángulos alternos internos. Y lo mismo que nosotros culminamos a decir es lo que se quería demostrar, ¿verdad? Y listo. Aquí queda nuestro ejercicio terminado. Bueno, dos de nuestros ejercicios terminados.